Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Leyendo Oyendo. Espero que estén teniendo un excelente día. Gracias por venir a acompañarme a leer un poco más del libro de Banana Yoshimoto llamado El Lago. Así que sin más, empecemos con la lectura. ¿Cuánto tiempo transcurrió antes de que Nakajima pasara una noche en casa por primera vez? Como mínimo 1 año. A partir de cierto día, empezó a venir por las noches a mi apartamento, sin más, como si fuera lo más natural del mundo. Si yo estaba, aparecía por casa, y cuando le apetecía se iba de madrugada. Esta relación relajada y sencilla creo que se prolongó día tras día durante unos 3 meses, aunque no estoy segura. Sin embargo, era exactamente igual que un compañero de piso. Los dos teníamos nuestro propio cuarto, aunque estuviese un poco alejado el uno del otro y no daba la menor sensación de que cohabitáramos como pareja. No resultaba nada opresivo. Muy al contrario, su mera presencia me producía siempre una cálida sensación en el centro del pecho. Al principio de todo, yo vivía en este apartamento y Nakajima en el primer piso de la casa de enfrente. Yo tengo la costumbre de mirar por la ventana y Nakajima igual, de modo que nos habíamos descubierto el uno al otro en el alféizar y a partir de cierto día empezamos a saludarnos. En la gran ciudad, quizá no sea habitual saludar con la cabeza a otra persona cuando los dos estáis asomados a la ventana y vuestros ojos se encuentran. En provincia, de donde yo vengo, es lo más normal del mundo. Y Nakajima no era un individuo que pudiera sentirse incómodo por algo así. Tenía carácter, el tipo de carácter de quien vive al fondo del abismo, de quien no le teme a la muerte. Quizá fuera por eso por lo que supe que íbamos a congeniar. Su delgada figura en el alféizar componía un cuadro. La imagen que ofrecía a veces, con los delgados brazos colgando a través de los barrotes, era tan hermosa como la de un mono salvaje. Con el tiempo me acostumbré a abrir la ventana y mirar hacia la de Nakajima en cuanto me despertaba por las mañanas. Sin importarme si ya estaba vestida o no, o cómo llevaba el pelo, lo sentía muy próximo, como si formara parte del paisaje. Por alguna razón, jamás creí que pudiéramos acercarnos algún día el uno al otro. Aunque no distinguiese la silueta de Nakajima, se veía su ropa cuidadosamente tendida. Su manera de colgar la ropa era tan perfecta que casi podía calificarse de artística. Tanto que parecía que, nada más descolgarla, pudiera ponérsela sin planchar. En comparación, mi modo de tender era tan descuidado que daba la impresión de que me limitaba a arrojar la ropa hecha una bola hacia afuera. O, muy de vez en cuando, veía a una chica, mayor que Nakajima, aposentada cerca de la ventana, y entonces me decía, «Mira por dónde, hoy su novia se queda a pasar la noche en su casa. ¡Qué bien!». Y así, milímetro a milímetro nos fuimos acercando. Yo seguía junto a la ventana tras llegar el invierno, a pesar del frío, y Nakajima y yo nos saludábamos a menudo agitando la mano. «¿Cómo va todo?», le decía yo. «Bien». Su voz no me llegaba, pero podía leerlo en sus labios y me sonreí. Parecía fruto del destino que viviéramos allí, él y yo, de aquella forma, que nadie más pudiera compartir aquel sentimiento. A fuerza de estar mirando día tras día nuestras ventanas, empezó a darnos la sensación de que vivíamos juntos. Cuando él apagaba la luz yo pensaba, ya se ha ido a la cama, ya va siendo hora de que me acueste. Y siempre que yo regresaba al pueblo, en cuanto abría la ventana, Nakajima se asomaba a la ventana de enfrente y me decía, «Hola, ¿ya has vuelto?». El hecho de que estuviéramos siempre tan pendientes de nuestros movimientos, sin reparar siquiera en ello, y la sensibilidad de nuestro oído al distinguir enseguida que era la ventana de enfrente la que se abría y no cualquier otra, indicaban que estábamos empezando a enamorarnos, pero nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta de ello. Poco después, durante el larguísimo camino que recorrí con mamá hasta que murió, estuve yendo y viniendo de mi pueblo sin cesar, y cada vez que regresaba a mi apartamento, sentía un gran consuelo al ver iluminada la ventana de Nakajima. Fueron unos días tan duros que esa era mi única alegría. Las horas que compartía con mi moribunda madre y con mi padre me llenaban de hermosos recuerdos, pero en el andén oscuro, cuando cogía el tren de vuelta a mi casa, yo estaba sola. También era yo sola, la única hija de mamá. Aquel era un recorrido que no podía compartir con nadie. De pie en el andén oscuro, la realidad de que mamá estuviera muriéndose, junto con los recuerdos que había almacenado hasta entonces y el aire aburrido que exhalaba la gente de mi alrededor que vivía con normalidad, todo se mezclaba y confundía hasta el punto de que era incapaz de discernir una cosa de otra. ¿A qué lugar pertenecía yo? ¿Era una mujer adulta o era una niña? ¿Y dónde vivía? ¿Dónde estaban mis raíces? La cabeza acababa dándome vueltas. No me hallaba en situación de pensar, ¿y por qué no te enamoras de Nakajima?
¿Y si dejaras que él te consolara? ¿Y si te apoyaras en él? ¿No te gustaría que la silueta que se recorta en la ventana se acercase un poco más a ti? En aquella época, Nakajima se encontraba, ni más ni menos, en el lugar preciso. Estoy convencida de que jamás hubiera funcionado de haberse encontrado más cerca de lo que estaba, o más lejos. La distancia que separaba nuestras ventanas, calle de por medio, era grande, pero a mí no me lo parecía en absoluto. Era como si las dos ventanas estuviesen pegadas la una a la otra. Con el ruido del tráfico apenas se distinguían nuestras voces, pero a mí me daba la extraña sensación de oírlo perfectamente. Nada me consolaba tanto como ver su pálida faz y su despreocupada sonrisa recortándose en la oscuridad. Cuando dejó de hacer falta cuidar a mi mamá, yo seguí sin decirle nada especial a Nakajima. Alguna que otra vez me había topado con él por casualidad en la calle y habíamos ido a tomar un té juntos, y fue eso precisamente lo que ocurrió el día que volví a casa después del funeral cuando, tras haber limpiado el apartamento, que llevaba cerrado alrededor de 3 semanas, me dirigí al supermercado a comprar comida. Nos encontramos por casualidad, fuimos a un Starbucks y nos sentamos, el uno junto al otro, a un mostrador frente a la ventana. Llevaba tanto tiempo apartado de todo que el bullicio del ambiente, el olor del café y las voces de los jóvenes me marearon un poco. Pensé que, cuando me convirtiera en espíritu, lo que recordaría con más cariño sería, posiblemente, la vida cotidiana de la gente. Una cosa tan vulgar e insignificante como esa sería, tal vez, lo que más añoraría. A partir de ahora, los fines de semana ya no tendré que ir a mi pueblo. Allí ya no me queda casi ningún pariente, y con que vaya de vez en cuando será suficiente, dije. Al oírme, mientras sorbía el café con una mueca por lo caliente que estaba, Nakajima me preguntó, ¿ha muerto tu madre? Aquello me sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Últimamente ibas mucho para allí, y no sé, pues... Esas fueron sus palabras, pero no aclaraban nada. Me dije que se lo habría imaginado al ver lo desfallecida que me sentía, y que era una persona muy sensible a los detalles. Fijé los ojos en la ventana y me vi más pequeña que de costumbre. Tuve la sensación de que me había marchitado, de que mis contornos se veían borrosos. Sí, es posible que la persona que te está mirando sea capaz de comprender al primer golpe de vista que has perdido a tus padres. Bueno, así ya no estaré solo los fines de semana. Está mal que lo diga, pero me alegro. Me aburría tanto. La semana pasada y la otra. Tu ventana a oscuras. Es que tu ventana es la mejor, ¿sabes? Nada que ver con las otras. No es ruidosa, ni zafia. La luz es plácida, serena. ¿De verdad? Que se alegrara de que mamá hubiera muerto me chocó un poco, pero estaba tan harta de oír frases de pésame vacías de sentimiento que su franqueza me conmovió. Sí, es que, ¿sabes, Chihiro? Si no hay luz en tu ventana me siento solo, lo paso mal. Cuando pronunció la palabra Chihiro, me dio la impresión de que mi nombre brillaba, sílaba por sílaba, como si fuera un tesoro. Eso me sorprendió. ¿Cómo? Pero sí ha brillado. Dilo otra vez. No podía confesárselo, así que me quedé pronunciándolo para mis adentros. Allí no solo estaba presente el estremecimiento sexual que él me hacía sentir por primera vez, sino una especie de orgullo. Bueno, pues qué bien que haya vuelto, ¿no? Al decirlo, no pude contener las lágrimas y lloré un poco. Es muy duro perder a una madre, yo también sufrí mucho. Eso dijo, y yo, que sabía muy poco de la vida de Nakajima, me limité a pensar, vaya, él tampoco tiene madre. Sí, pero es un camino que todos debemos recorrer. Lo dije llorando, como si abrazara el té con leche del tazón que sostenía entre las manos. Entonces, no sé por qué, la multitud de cosas a las que me había enfrentado en tan poco tiempo, el miedo de haber perdido una familia y un hogar al que poder regresar, disminuyeron un poco, y de pronto me sentí más libre, reconfortada. Un par de fines de semana después, Nakajima empezó a aparecer por casa habitualmente. Daba la impresión de que, de pronto, se había trasladado de una ventana a la otra sin que se produjese ningún cambio sustancial en nuestra relación. Un día, al toparnos en la calle, me preguntó, «Por cierto, Chihiro, ¿tienes novio?» «Ahora no. Salí con un editor, pero estaba tan ocupado que solo tenía libres los fines de semana, y cuando empecé a cuidar a mamá, ya no pudimos vernos y me dejó», le respondí. «Vamos, que te importaba más tu madre que el tipo ese». «El tipo ese». La expresión me dio gracia. A mis ojos, todo, absolutamente todo lo que hacía Nakajima tenía encanto. Mi mirada rebosaba de benevolencia. Las pequeñas vivencias acumuladas a lo largo del tiempo que habíamos pasado los dos en nuestras respectivas ventanas, frente a frente,
habían creado un vínculo tan hondo en nuestros corazones que la superficie permanecía inalterada. «Eso parece», respondí. «Por eso no me afectó demasiado. Habría sido mucho peor tener que encontrar tiempo para vernos. Al fin y al cabo, supuso un alivio dejar de verlo. Yo también necesitaba tiempo para mí misma, para dormir, por ejemplo». «Ya». Nakajima hizo un movimiento de cabeza afirmativo. Al asentir, tenía la costumbre de fruncir ligeramente el ceño. A partir de aquella noche, empezó a aparecer por casa. Cenábamos juntos, íbamos a comprar yakitori. A ninguno de los dos, particularmente a él, nos gustaba comer fuera de casa, así que nunca salíamos a tomar nada. Nos bañábamos por turno y después del baño nos bebíamos unas cervezas mientras charlábamos o permanecíamos en silencio. Cuando Nakajima estaba presente, la habitación se iluminaba de un modo extraño y por primera vez en mi vida sentí que tenía un amigo, que no estaba sola. Yo había decidido arbitrariamente que Nakajima era homosexual, que la chica que a veces se alojaba en su piso era solo una amiga y que, en ese terreno, él se las apañaba exclusivamente fuera de casa. No podía explicar por qué, pero me daba la sensación de que su deseo sexual era poco intenso. Estaba delgadísima y parecía tener muy pocas energías, aunque muy de vez en cuando se atiborraba. Lo habitual era que apenas probase bocado. Existía aquella chica, sí, pero su relación parecía superficial. Todo ello me había llevado a pensar que, cuando se iba de madrugada, quizás se reuniera con chicos como él en alguna parte de la ciudad. Tal vez fuese mi orgullo el que me indujera a pensar de ese modo, pero él no mostraba el menor interés por mí. Hubiera podido cambiarme de ropa delante de él y ni siquiera le habría dado vergüenza estar allí mirando. Anoche, ya tarde, Nakajima no parecía tener ganas de regresar a su casa. Buscaba una excusa tras otra para quedarse y yo le espeté. ¿Es que te espera en casa algún acreedor? ¿Alguna antigua novia o qué? Por lo visto, hace tiempo, en tal día como hoy, me pasó algo malo y no consigo tranquilizarme. Es extraño, pero mi cabeza y mi cuerpo tienen muy buena memoria, y cuando llega el aniversario de ese desagradable suceso me siento muy raro, me dijo Nakajima. Me perdonas, ¿verdad? Es que ahora no puedo contarte qué pasó. Si me pusiera a recordar los detalles, aún me sentiría más inquieto. Iba a decirle que aquella era mi casa y que, al ser él quien había venido, estaba hablando con muy poca consideración, pero me di cuenta de que realmente tenía mal aspecto. El tema parecía serio y al final opté por no insistir. Al preguntarle si quería quedarse a pasar la noche, él asintió y decidí dejarlo correr. Extendí los futones y antes de apagar la luz, estuve leyendo un rato. Él me preguntó si podía ver la televisión y empezó a mirar una película. Permanecimos largo tiempo sin hablar. La película terminó y Nakajima apagó el televisor, así que yo me dije que iba siendo hora de dormir y cerré el libro. Pensaba en lo agradable que era tener a alguien en casa, lo tranquila que me sentía al oírlo moverse por ahí. Fue entonces cuando me lo dijo. La verdad es que a mí me cuesta tener relaciones sexuales. Nakajima me lo dijo mirando hacia el techo. ¿Ah, sí? Aquello me sorprendió un poco, como si me hubiese declarado su amor, porque había estado evitando expresamente tocar ese tema. Cuando pierdes a alguien querido, desaparece el deseo sexual. Es como si te quedaras seco. En aquella época, yo estaba experimentándolo en mi propia carne, y si Nakajima hubiera ardido de deseo sexual, posiblemente lo hubiese echado de casa. De manera que, también yo había estado evitando hablar de ello, intentando que no se diera la ocasión. Por otra parte, temía deprimirse si, a raíz de aquello, nuestra relación se complicaba y yo acababa perdiendo a Nakajima. Me sentía tan exhausta por haber cuidado a mamá que me daba la impresión de que no me apetecería hacer el amor durante algún tiempo. Quizá tuviera que ver con el hecho de haber estado día tras día viendo culos, orinales, botellas de orina. En el hospital, mientras le hacían pruebas a mamá, me quedaban tantas horas muertas que, más de una vez, había llegado a cuidar al abuelo de la cama contigua. Quizás estuviera cansada de experimentar que el ser humano es carne empapada en agua. Cuando le cambiaba el pijama a mamá, por su cuello se alzaba un olor que solo puede describirse como olor a agua. Ahora añoro ese olor. Desearía poder aspirarlo de nuevo. Daría lo que fuese por volver atrás y quedarme oliéndolo eternamente. Pero en esos momentos me decía, «Uf, el ser humano está hecho de agua», y me sentía deprimida ante semejante pensamiento. No se lo había dicho a Nakajima, pero la ruptura con mi novio se debió a que él siempre deseaba tener relaciones sexuales y a mí no me apetecía. Estaba tan ocupado que solo podíamos vernos los sábados y los domingos. Cuando las cosas se complicaron, empezó a presentarse entre semana, de madrugada o los domingos por la noche, y siempre quería acostarse conmigo, pero a mí no me apetecía en absoluto.
Él era, además, un hombre lleno de energía, dispuesto al sexo tanto por la mañana como por la noche, en cualquier momento, en cualquier lugar. Cuando estás bien, eso es divertido, pero cuando tienes otras cosas en la cabeza ya no lo es tanto. Yo, en realidad, no estaba enamorada de él. Era una especie de compañero sexual que había encontrado en una época en que me apetecía hacer el amor. Había confundido el ímpetu de los inicios de la relación con el enamoramiento. Lo comprendí al darme cuenta de que, inconscientemente, evitaba abrir la ventana cuando él estaba. No quería que Nakajima lo hubiera aposentado en mi casa. Cuando sucede algo así, da igual de quién se trate, creo que es una mala señal. Sin embargo, últimamente, a pesar de tener a mi adorado Nakajima rondando por casa, me decía que, si uno no está bien, no puede hacer el amor. Me extrañaba, pues estar con un chico joven no sentía ningún deseo. Por eso, ni se me había ocurrido pensar en los sentimientos íntimos que pudiera tener Nakajima. A lo más que había llegado era contemplar la posibilidad de enamorarme de él algún día. Puede parecer increíble, pero a Nakajima lo rodeaba una atmósfera tan singular que acababa convenciéndote de que lo fuera, y envueltas en esa atmósfera, las cosas más extrañas dejaban de serlo. Por ejemplo, desde que estaba con él, había logrado, por primera vez en mi vida, analizar los pensamientos que había tenido hasta entonces, ver con claridad lo que pensaría en el futuro. Eso se debía a que él era muy consecuente consigo mismo. Cosas sobre las que yo vacilaba o veía de modo distinto según el día, infinidad de realidades tergiversadas por mi vago complejo de culpa, cosas como mi amarga visión sobre la manera de ser con mis padres o sobre la vida de mamá. Logré ser consciente de muchas cosas. Por ejemplo, en alguna parte de mi corazón siempre me había reprochado ser incapaz de sentir empatía por mamá, que se había pasado toda su vida intentando amoldarse, a medias, a la sociedad que había muerto intentándolo. Me había repetido 1000 veces que tenía que comprenderla, que el ser humano es débil, que en el campo no se puede vivir como uno desea, que yo me olvidaba de aquello porque estaba soltera y vivía en la gran ciudad, pero que, en provincias, las personas aún dependen mucho unas de otras, y que mamá pertenecía a ese mundo. Me reprochaba a mí misma lo arrogante que era, me instaba a cambiar de actitud. Pero, después de conocer a Nakajima y ver cómo él se limitaba a dejar pasar los días, haciendo lo mínimo para poder dedicarse exclusivamente a lo que de verdad le gustaba, fui consciente, por primera vez, de que a mí me movía exactamente lo mismo que a mamá, el deseo de intentar amoldarme a los demás, aunque fuera imposible, porque me daba miedo ser diferente. Cuando me pregunté de qué me serviría saber esto en el futuro, me di cuenta de que, vistas bajo cualquier óptica, la vida de mamá y la mía serían completamente diferentes. La época, la manera de pensar, las cosas que nos importaban, todo era distinto. Pero eso no implicaba que yo no quisiese a mamá, que no la respetase, que no la perdonase. Y al rascar medrosamente la superficie de la falsa empatía descubrí, debajo, la nueva y aterciopelada piel del perdón. Ese nuevo sentimiento me vino acompañado de una revelación. Hacerse adulto consiste en eso, y comprendí que Nakajima, que había vivido solo y era adulto desde hacía mucho tiempo, tan adulto que, por más débil que pareciese, ya era un hombre. Eso es todo por el día de hoy. Por favor, acompáñenme en el siguiente video para conocer más de esta increíble historia. Y por favor, si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video con sus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video de Leyendo Yendo. Les deseo un excelente día. Gracias.